capítulo 21, versículos 18 al 22, dice así. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que tengamos fe, que venga la fe, y hoy vamos a aprender acerca de la fe, también de la higuera y del fruto que el Señor espera recibir de su creación, de sus hijos, de su iglesia. Padre, en esta mañana estamos reunidos en tu nombre. Te damos gracias por el privilegio de que tú nos das de congregarnos, de estar uno junto al otro, porque así es como tú edificas la iglesia, así es como tú obras en la vida de cada uno de nosotros a través de nuestros hermanos. Hoy estamos reunidos en tu nombre, Señor, y lo que esperamos es recibir tu palabra. Señor, que hoy no haya ningún obstáculo, y si lo hay, sea quitado por el poder de tu nombre. Que hoy recibamos tu palabra y esta palabra Señor, esta palabra nos edifique, nos levante, nos exhorte, nos consuele. Que esta palabra obre en nosotros, porque no hay nada más poderoso que tu palabra, Señor. Cuando aquel hombre centurión envió mensajeros, ancianos a ti, y tú ibas camino a sanar a su siervo, este hombre dijo: Señor, no te molestes, mi casa es poco para que tú entres, pero envía tu palabra, y tu palabra, Señor, sanará al siervo. Padre, gracias. Ayúdanos a entender tu autoridad. Ayúdanos a entender la grandeza de tu nombre. ¿Quién eres tú, Jesús? Y cómo tu palabra, Señor, es lo que necesitamos, Dios. Gracias te damos, Señor Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén. En la predicación... ok, perdón. Hagamos una pausa y vamos a saludar a las personas por nombre. Las que están por internet, pero no me han llegado. Mentiras, ya están. Saludamos a Daniela Guerrero, muy buenos días. Antonia Forero, Patricia Ávila, que se continúe recuperando. Saludos a Alejandro. Norma Díaz, muy buenos, bienvenida. Y a Diego y a toda la familia, Angélica Usac, Antonio y a toda la familia allí en Girardot. Gustavo Ortegón, muy buenos días. Alice Guevara, Joyatá, María Inés Negret, Blanca Prada, Yair Rojas, bienvenido. A su mami Elsa, bienvenidos. Jason Huertas, bienvenidos. Y a Ivonne Adriana Romero, muy buenos días. Edith Janet Durán, María Teo Natra y Blanca Arias, bienvenidos todos este tiempo. Ustedes sí se han dado cuenta que en el tiempo de saludos, aquí hay un celular, ¿sí? Ese es para grabarlo, saber quién saluda y quién no. No, mentiras. Ese celular es para saludar a las personas que están afuera, que están en otro país, que están fuera de Bogotá, pero que quieren congregarse. Miren ese privilegio que usted y yo tenemos de estar aquí y de poder saludarnos, de poder abrazarnos, de poder orar unos por otros. Ellos quisieran tener eso, y cuando usted se acerca ahí al celular y los saluda, eso es muy, muy gratificante para ellos. Así que si ya lo hace, lo felicito, no deje de hacerlo, y si no lo ha hecho, lo animo a que lo haga, y después usted se dará cuenta cuando ellos digan: gracias por saludarnos, gracias por tenernos en cuenta, porque ellos quisieran estar aquí, pero por diferentes circunstancias no lo pueden hacer. Entonces, bueno, ahora sí, volviendo a Mateo, volviendo allí a un hijo sin remordimiento, un hijo que cuando le dice sí a su padre, le cumple. Y si retrocedemos en la predicación de Consuelito, ella nos habló acerca de la autoridad del Hijo de Dios. ¿Y saben dónde
dónde Jesús encontró que cuestionaban más su autoridad. Miren que no eran las prostitutas, no eran los ladrones, no eran los que mataban, no, ellos no eran los que cuestionaban la autoridad de Jesús, sino ¿saben quiénes le preguntaron? Bueno, ¿y usted por qué hace todo esto? ¿Usted por qué viene al templo a desordenarlo? Si este es el orden que nosotros le dimos y nosotros como sacerdotes estamos encargados de este lugar. ¿Sabe quién? Los sacerdotes, aquellos que decían conocer a Dios, aquellos que estaban sirviendo en el templo, aquellos que recibían la ofrenda que traían el pueblo. Ellos cuestionaban la autoridad de Jesús. Y hoy usted está aquí y está escuchando acerca de un Jesús, acerca del Hijo de Dios. ¿Será que usted se está preguntando, y bueno, ¿y quién es Jesús? ¿Y yo por qué tengo que escucharlo? ¿Y yo por qué tengo que seguirlo? ¿Y yo por qué tengo que aceptar que Él murió por mí y por qué me va a salvar? Si acaso yo, ¿qué hice? Yo no he hecho nada malo. Pues la Biblia nos enseña que por ser descendientes de Adán, Dios le dio a Adán un espíritu y le dio una labor en el huerto, de cuidar el huerto, labrarlo junto a su esposa, junto a Eva. Pero cuando Adán decidió desobedecer la palabra del Señor, el hombre murió. Adán murió y de ahí en adelante todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál fue el pecado? ¿Comer de la manzana? No, ese no fue el pecado. Sino el pecado es que cambiaron el pensamiento de Dios, la palabra de Dios, el plan de Dios por un plan mejor. Y ese plan mejor que ellos tenían fue el que les presentó la serpiente. Les presentó el diablo, Satanás. Les dijo, venga, Dios les está mintiendo, Dios no quiere que ustedes sean felices, Dios no quiere que usted disfrute, Dios no quiere que usted sea inteligente, sino lo que Dios quiere es engañarlo. Y entonces el hombre comió y efectivamente sucedió lo que ya había dicho Dios, el hombre murió. Y entonces por eso aparece el Hijo de Dios. La palabra Jesús significa Él los salvará de sus pecados. Hay algo que el hombre no puede hacer por sí mismo. El hombre puede dejar de mentir, el hombre puede dejar de tomar, el hombre puede dejar de fornicar, de adulterar, puede dejar de hacer muchas cosas malas y no necesita a Dios para hacer eso. Por eso existen organizaciones donde lo ayudan a usted a superar todo esto. Pero hay algo que el hombre no puede hacer. Dice el libro del profeta Isaías que aunque yo me lave con lejía, aunque yo me eche cloro, aunque yo me eche desinfectante, yo no puedo quitar la mancha del pecado que hay en mi corazón. La única manera de ser limpio es a través de la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Y esa sangre no solamente limpia por fuera, no limpia el exterior. Jesús no vino para que usted y yo seamos buenos, para hacernos buenas criaturas. La Biblia no dice que Jesús vino para hacernos buenos. Jesús dijo que Él vino para hacernos nuevas criaturas, lo dice Corintios, que el que está en Cristo es una nueva creación, no resultado del esfuerzo del hombre, sino el resultado de Jesús, de la obra de Jesús. Entonces, cuando usted y yo venimos cada domingo, en la reunión de mujeres, de hombres, en la reunión de jóvenes, venimos ¿a qué? A conocer a ese Señor que está haciendo su obra en nosotros. Ese Señor, ese Jesús que está obrando en nuestros corazones, en nuestra mente, que nos ha hecho nuevos para Él. Y aquí en Mateo 21, en los primeros versículos, Jesús llega a Jerusalén y entonces comienzan a alabarlo y a decir, llegó el Rey prometido por Dios, llegó el Rey que nos salva, llegó el Rey que nos libera, llegó el Mesías, llegó, se está cumpliendo. Y entonces comenzaron a decir, Hosana en las alturas, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando usted y yo venimos a este lugar, esa debe ser nuestra alegría, a proclamar públicamente que viene el Señor, el Rey Todopoderoso, que viene nuestro Salvador, que viene aquel que nos limpia, que nos ama, que quiere tenernos a su lado. Luego Jesús limpia el templo, y luego de que limpia el templo se va a Betania, a la casa de sus amigos. Betania tiene dos significados este nombre. Betania significa casa de frutos o casa de higos, pero también significa casa de aflicción. Y aquí dice en el versículo 18, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Mateo tiene una intención.
al decir esto, al decir que Jesús tiene hambre. ¿Por qué? Que usted y yo digamos que tenemos hambre, ¿cierto? ¿Cuántos desayunaron hoy? Yo no desayuno, pero los demás no han desayunado. ¿Qué tienen? Hambre. Ya casi dentro de unos momentos podrá ir y desayunar. Pero ¿por qué sentimos hambre? Es una necesidad del cuerpo, es una necesidad básica. Cuando usted y yo sentimos hambre, es porque somos humanos. Y aquí Mateo quiere resaltar esto, que Jesús se hizo hombre. Filipenses capítulo 2 dice que Él, siendo en forma de Dios, se despojó y se rebajó y tomó forma de hombre. Jesús tuvo forma de hombre. ¿Y por qué Mateo resalta que Él tenía hambre? Para que usted y yo tengamos confianza. Acompáñame, vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Así que si usted los puede buscar rápidamente ahí en la Biblia, bien. Si no, lo animo a que lea la Biblia en la casa, con eso se vuelve más ágil, pero puede leerla en la pantalla. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Jesús tuvo hambre, Jesús sintió, era un ser humano, y por eso Él fue tentado en todo. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, va a leer en la versión Reina Valera, si usted tiene otra, lo puede hacer. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué está diciendo ahí el autor a los hebreos? ¿Qué está inspirado por el Espíritu Santo? ¿Qué está diciendo? Que tenemos que un sumo sacerdote. ¿Y qué hace ese sumo sacerdote? ¿Se qué? Se compadece. ¿Por qué puede sentir compasión? Dice, de nuestras debilidades. O sea que cuando usted es débil, ¿qué siente Jesús? ¿Qué siente este gran sumo sacerdote? Compasión. O sea que cuando usted se equivoca, cuando comete un error, Jesús lo mira y le dice, ¿otra vez? No, usted ya no tiene solución, ¿sí? No, ¿sabe qué hace Jesús? Lo mira y lo mira con compasión. ¿Por qué? Porque Él fue tentado y venció. Y Él que quiere que usted y yo venzamos, que no nos estemos derrotados, es que Jesús se levantó de entre los muertos. El Padre lo resucitó y venció la muerte. El enemigo más grande que tenemos usted y yo, la muerte, Jesús ya la venció. Y ahora está sentado en el trono y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, es decir, que Él se compadece ¿de qué? De nuestra debilidad, sino uno que fue tentado ¿qué? ¿En cuántas cosas Jesús fue tentado? Es decir, que lo que usted y yo estamos pasando, esa tentación, esa debilidad que usted y yo tenemos, ¿Jesús la pasó? ¿También fue tentado? Claro que sí. Por eso Mateo está resaltando allá, Jesús tuvo hambre. Y si tuvo hambre, Jesús sabe cuando usted viene y le dice, tengo hambre, Señor, no he comido, necesito esto. Jesús lo sabe. Pero ¿sabe qué le dijo Jesús? No se preocupe, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. ¿Sabe qué dijo Jesús? Que esa hambre que usted siente, no la mayor necesidad que usted tiene en su vida, sino es, dijo Jesús, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y eso les va a ser añadido. Eso, el pan que tanto desean en el Padre Nuestro, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, o el pan de mañana, dánoslo hoy. Dame el pan que me corresponde mañana. ¿Por qué? Para que usted se ocupe en el reino de los cielos, para que nuestra mirada no esté puesta en la tierra, sino ¿en dónde? En el reino de los cielos, para que usted y yo no pensemos desde nuestro vientre, desde nuestra emoción, sino desde ¿dónde? Desde el Espíritu. Porque dice ahí que pueda compadecerse, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Pero sin pecado. ¿Y cómo podemos alcanzar esa compasión, esa misericordia? ¿Cómo podemos alcanzar esa ayuda? Versículo 16. ¿Cómo? Acerquémonos. ¿Usted quiere que Dios lo ayude en esa debilidad? ¿Quiere que Dios le muestre su compasión y que le enseñe Jesús cómo venció? ¿Qué debo hacer yo? Acercándome. ¿A dónde? A Jesús, al pastor. No, yo lo puedo ayudar, yo lo puedo escuchar, pero yo no lo puedo libertar. ¿Sabe quién es el que le da la libertad? Jesús, el Hijo de Dios.
Y entonces dice, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿para qué? Para el oportuno socorro. Cuando usted está ya en debilidad y usted dice, Señor, no puedo aguantar más, ¿qué debe hacer? Acérquese a Jesús y Él le va a dar el oportuno socorro, Él le va a ayudar, lo va a guiar. Pero ya la Biblia ya nos mostró qué es lo que debemos hacer. Acercarnos. Si usted no se acerca a Dios, Él lo va a ayudar. Si usted no viene a Él lo va a ayudar y le va a brindar el oportuno socorro. Ahí está. Jesús le está diciendo, yo te ayudo. No temas. Yo soy. Mi mano te sostiene. Pero si yo no quiero estar cerca de Él, si yo estoy en debilidad y al contrario me voy alejando, ¿voy a encontrar ese oportuno socorro? No, tengo que acercarme. Y aunque me cueste, dice, acérquese confiadamente, quiere decir que usted y yo podemos sentirnos culpables, podemos sentirnos acusados, pero el Señor que está diciendo, acérquese con confianza. Yo lo entiendo, yo fui tentado en eso, pero yo vencí. Venga, le enseño cómo vencer. ¿Quién es el que tiene todas las respuestas? ¿El pastor John? Jesús. Jesús es el que tiene todas las respuestas. Por eso debemos acudir a Él todos los días. Acérquese y entonces alcanzará el oportuno socorro que el Señor está ofreciendo a quienes. Levante la mano a todos los que son débiles. Los otros son fuertes. Dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy en el Señor. En esa debilidad podemos acercarnos al Señor y encontrar el oportuno socorro. Volvamos a Mateo. Entonces, Mateo nos está diciendo, Jesús tuvo ¿qué? Hambre. Hambre. Tuvo hambre. Es decir, que usted puede acercarse a un Dios real, a un Dios que lo ama, a un Dios que lo entiende, a un Dios eterno, a un Señor. Mire, Jesús no es un cuento, un argumento. Jesús es real. Acérquese a Él como a alguien real. Porque si usted se acerca a Dios como si fuera solamente una hoja de papel, un escrito, un argumento, usted se va a cuestionar y dice, pero yo estoy perdiendo el tiempo. Es como si estuviera hablando solo. Pero cuando usted ora, usted habla con Dios. ¿Y cómo sabemos que hablamos con Dios? Porque Él no responde. Si Dios no respondiera, ¿para qué hablo con Él? Si usted marca un número y marca un número y marca un número y le dice, buzón, correo de voz, su llamada tendrá cobro, ¿sí? Cuando ¿usted qué hace? ¿Sigue insistiendo? Si necesita a esa persona, sí. Si no, usted dice, ay, no me quiere hablar conmigo, chao. ¿Sí? Pero Jesús responde. Por eso debemos acercarnos a Él. Jesús tuvo hambre. Y entonces Jesús va caminando, tiene hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. ¿Qué vio Jesús? Una higuera. Él va de nuevo a Jerusalén, al lugar donde está el templo, al lugar donde lo habían cuestionado su autoridad. Y le dicen, venga, ¿usted por qué hace eso? ¿Usted quién la autorizó? ¿Quién le dio ese permiso de venir a revolcar las mesas y sacar todos los animales? Y entonces Jesús ve una higuera, y en esa higuera, para nosotros, si yo le digo, ¿cuántos conocen la higuera? Levanten la mano. ¿Sí? Es el mismo parecido al árbol de brevas. Yo no me acuerdo mucho, pero yo sí me acuerdo que mi mamá, cerca donde vivíamos, había uno, entonces le regalaban y ella hacía dulce de brevas, hacía otras cosas, otras preparaciones. Y entonces dice que Jesús vio ese árbol, pero como para la mayoría no es tan común, entonces yo pensé, ¿qué árbol es para nosotros común? ¿Usted sabe cuál es el árbol nacional de Colombia? La palma de cera del Quindío. La palma más alta, pero sí que la mayoría no sabía, inclusive está en una moneda. Entonces, pero hay un árbol que todos conocemos, a algunos no les gustan, algunos dicen que es del diablo, pero exacto, el árbol de Navidad. Sí, muy bien, me leyó el pensamiento. El árbol de Navidad, ¿cierto? En diciembre algunos sí lo celebran, otros no, pero no vamos a hablar de eso, sino es un ejemplo. El árbol de Navidad lo colocan en la casa, ¿cierto? Y cuando los niños están pequeños, ellos se emocionan y le ponen las hojas, le ponen las estrellas, les ponen los adornos, le colocan todo. Y a veces nosotros vemos como a veces hay unos árboles gigantes con luces
y alumbran bonito. Pero ¿cuál es el deseo de ese árbol? Cuando un niño ve el árbol, ¿se emociona por el árbol? Porque él espera que haya un regalo, que aparezca un paquete así envuelto y que tenga el nombre de él. Y comienza y va con curiosidad a ese árbol y comienza a mirar si está el nombre de él, a ver qué le van a regalar. Él espera ansioso que llegue ese día para destapar ese regalo que está ahí. Eso es lo bonito de la Navidad, que es un momento para compartir, para disfrutar, para gozar, para compartir en familia. Y entonces Jesús, así como el niño ve la higuera, ve el árbol de Navidad y espera recibir algo, también Jesús vio la higuera. Y en el pueblo, y ¿por qué también les mencioné el árbol de Navidad? Para que piense todo lo que pasa alrededor de ese momento. Cuando Jesús ve la higuera, usted puede leer en el Antiguo Testamento, la higuera era un árbol que tenían la mayoría de judíos. Cuando llegaban a su casa, a su territorio, tenían su casa al lado, plantaban una vid, de ahí sacaban el vino, las uvas, y también plantaban una higuera. Y la higuera les proporcionaba sombra, les proporcionaba abrigo, fruto. Ese fruto de la vid era refrescante para ellos. Ellos siempre van a decir, el profeta Ageo dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. La higuera representa un árbol bueno que el pueblo de Israel siempre tenía en su casa. Y dice la Biblia que Jesús, Dios creó todo con un propósito. Que aún en los Salmos dice que aún la naturaleza alaba y exalta el nombre del Señor. ¿Y cómo lo alaba? ¿Cómo alaba el Señor? ¿Será que los árboles cantan cuando usted y yo dormimos? ¿O cuando pasa el viento y suena, ellos están cantando? No. ¿Saben cómo se alaba el Señor? ¿Cómo la naturaleza alaba al Señor? Cumpliendo el propósito para el cual fue creada. Así como la luna sale de noche y dice allá que el sol sale de su tálamo y recorre el cielo hasta que vuelve a él. Así también, así es la manera. Cuando la naturaleza cumple el propósito con el cual fue creado, está alabando a Dios. Está reconociendo la labor que el Señor le dio. Y entonces Jesús ve la higuera. Jesús tiene hambre. ¿Qué quiere Jesús encontrar en la higuera? Higos, brevas, quiere encontrar alimento. ¿Por qué? Tiene hambre. Pero cuando llega a la higuera, ¿qué encuentra? Versículo 19, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. No había ni uno. Es que cuando la higuera tiene flores, tiene hojas grandes, significa que viene la cosecha. Pero antes de que aparezca ese fruto, aparece otro encima de las hojas. Si la higuera tiene solamente hojas y no tiene un fruto, ¿sabe qué significa? Que nunca va a dar fruto, que es estéril, que nunca va a dar fruto. Y entonces dice que no encontró nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Por qué Jesús le dijo estas palabras a la higuera? Porque su padre la había creado, Dios la había creado con un propósito. ¿Cuál? De dar fruto. Y él, como el dueño de todas las cosas, fue a buscar alimento de la higuera y no lo encontró. Y por eso dice, nunca jamás vuelva a salir a dar fruto, ni nadie vuelva a comer fruto de ti. La nación de Israel es una nación que Dios creó para su gloria y para su nombre. Usted y yo hemos sido creados para la alabanza del nombre del Señor. Y Él viene a buscarnos. Y algo que quiere el Señor hacer en esta mañana en nuestras vidas es examinar nuestro corazón y examinar nuestra vida de fe. Examinar si usted tiene fe o tiene positivismo. Examinar si usted tiene fe o tiene confesión y atrae las cosas a través de su mente, a través de declarar las cosas. Hoy la palabra quiere examinar nuestras vidas para que nosotros vivamos por fe. Cuando Jesús llegó, vio las hojas de esta higuera y declaró esta palabra sobre ella y la higuera se secó. Cuando Jesús va subiendo como el rey prometido por Dios para salvar y se encuentra en el templo y ve una edificación muy, muy hermosa, un templo que Herodes lo había reformado y le había colocado buenos detalles. Dice que Jesús entró, pero es que se encontró muchos animales, mucha gente, muchos negocios, pero no había un fruto para Dios. Era una cueva de ladrones. ¿Y qué hacen los ladrones cuando roban?
se esconde. O sea que estaban usando el templo para esconderse. Había un fruto para Dios, la casa de Dios la estaban cogiendo de refugio. No para orar, no para tener comunión con Dios, sino como leíamos en el libro del profeta Jeremías, sino para hacer y esconderse allá. Y yo ya hice, y yo ya traje el sacrificio. Se había vuelto un rito, o sea, había un maquillaje, había algo exterior que estaban mostrando. Ahora preguntémonos, ¿su relación con Dios, mi relación con Dios es simplemente una apariencia? Cada domingo yo aparto durante la semana la mejor ropa. Ese día me baño, ese día me arreglo, ese día vengo para que los demás vean que estoy bien. Pero y durante la semana, si Jesús va a buscar el martes, miércoles, si va a buscar fruto para Él, en mi vida lo va a encontrar. No es solamente apariencia, maquillaje. Pastor John en la última predicación nos hablaba acerca de esto. Si nuestro corazón es uno delante de los hombres y es uno delante de Dios, es otro. Usted y yo, al estar aquí, ¿por qué vino hoy? ¿Con quién quiere encontrarse? ¿Qué está buscando de Dios? ¿Está buscando la ayuda del hombre o la ayuda de Dios? ¿Está buscando comunicarse con el Señor y ser edificado a través de su palabra? ¿O está buscando al Señor para que le ayude a tener un mejor empleo? Que lo sane. Está buscando al Señor para que le arregle la familia, que le arregle al hijo, ¿sí? O está buscando al Señor porque es el deseo de su alma. Y entonces dice, versículo 20, que los discípulos, esta enseñanza ¿para quién era? Para los discípulos. Ahí no estaban los sacerdotes, no había más gente. Esta enseñanza es para, usted es discípulo del Señor, sigue sus pasos, está aprendiendo de Él, esta enseñanza es para usted y para mí. Y dice, y viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo? Miren, todo lo que usted y yo hagamos, el servicio, las oraciones, todo lo que hagamos lo muestra. Estamos mostrándole a los demás. Pero acompáñame un momento a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice así, 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué está diciendo la palabra? ¿Qué está diciendo el autor a los hebreos? En los primeros versículos dice, fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por la fe entendemos que todo fue hecho a través de la palabra. Todo llegó a existir a través, y es solamente a través de la fe que entendemos que la creación se dio por la palabra de Dios. La fe no sale del hombre. La fe no es lo que yo le pongo, la fuercita que yo le hago y póngale fe. Así como cuando van a cobrar un penalti, la selección Colombia y todos, y dice allá el narrador, pongámosle fe, todos unidos, que lo va a hacer. Eso no es fe. Eso es que un deseo. Fe no es que yo coja las hierbitas y diga, uy, me la voy a tomar con fe, me voy a tomar este medicamento con fe. No, la fe no proviene del hombre, usted y yo no, la fe no es natural. La fe proviene de Dios, es un fruto del Espíritu. La fe proviene del Espíritu y dice en la carta a los Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo hace usted para tener fe? Oyendo a Jesús. ¿Se acuerda lo que decía Hebreos? Acérquese a Dios y entonces va a tener fe. Pero a veces a mí me enseñaron, me acuerdo tanto, que un día dijeron, vamos a orar con fe, después de recoger los diezmos y las ofrendas. Y saquen la billetera, y vamos a orar, Señor, quiero una cuenta bancaria con hartos millones, mi billetera está vacía, llénala. Y yo me salí, porque no tenía billetera. No, porque así no se ora. O sea, porque yo no vengo a buscar a Dios para que me llene la billetera. Hay algo más grande. Jesús en Juan 3 dice que Dios nos dio algo más grande que el pan, que la comida, que el vestido.
Dijo, la vida del hombre, dijo Jesús, no consiste en la comida o el vestido. La vida del hombre consiste que en el reino, en recibir lo mejor que nos entregó el Padre, a su Hijo, y teniéndolo a Él, teniendo a Jesús, lo tenemos todo. Si eso no es suficiente para usted, le falta conocer el Evangelio. Y de eso se trata cada reunión que hacemos, conocer la grandeza del Hijo de Dios, conocer quién es este que está aquí buscando de la higuera, buscando saciar el hambre que tenía mientras que estaba aquí en la tierra. Jesús más adelante les va a decir, cuando haga la separación de los de la derecha y de los de la izquierda, les va a decir, unos irán a un lugar de tormento, otros irán a un lugar de descanso. Le van a decir, ¿pero qué? Dijo, porque yo tuve hambre y no me dieron de comer. Yo tuve sed y no me dieron de beber. Y entonces, aquí nos está diciendo el autor a los hebreos, porque esa es la palabra principal de esta porción, fe. Fe, porque los discípulos dijeron, ¿cómo así que lo que Jesús dice se hace? Sí, es así. La palabra de Jesús tiene poder, porque Juan 6:63 dice que las palabras de Jesús son espíritu y producen vida. Cuando usted se acerca a la palabra y habla con Jesús, ¿sabe cuál es el riesgo que corre? Que reciba la vida. Jesús dijo, yo vine para que tengan una vida, y no cualquier clase de vida, sino que tengan una vida que abunda, una vida que no depende del hombre, una vida que depende de Dios. Y Jesús dice, yo les doy el espíritu sin medida. Él da su espíritu en abundancia. Y entonces, aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos está diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso no debemos permitir que nuestra vida de fe se convierta en rito, en religión. Señor, toma mi diezmo, ya tengo un año asegurado de trabajo. Señor, yo vengo ayer hicimos una oración de 7 a 9 de la mañana, aquí en este lugar. Señor, yo ya oré, o sea, quiere decir que esta semana no voy a tener ningún problema, no me va a pasar nada malo, no voy a tener ningún inconveniente. Así, a veces hacemos las cosas como la higuera, llenos de hojas. Es que yo oro, es que yo hago grupos, es que yo predico la palabra, es que yo visito, yo hago, y nos estamos mostrando. Y Jesús dice, ¿y cuándo los dos hablamos? ¿Cuándo entra en el lugar secreto para hablar conmigo? ¿Cuándo tiene esa comunión conmigo? O sea que cuando Jesús va a buscar fruto para él, no lo encuentra. Y nosotros, todo lo que hagamos sin fe, ¿sabe qué le pasa a Jesús? El versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que si usted ora y no tiene fe, no le agrada a Dios. Porque cuando habla con Dios está tratando de convencerlo. Decirles, si yo digo las palabras exactas y perfectas, si yo digo la oración adecuada, si yo tengo la postura perfecta, me arrodillo, entonces voy a convencer a Dios de que haga lo que yo digo. Y entonces a eso añadámosle, voy a aguantar hambre, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, hasta que Dios me responda. ¿Sí? ¿Podemos hacer eso? Hay veces que lo hacemos, pero el Señor, eso no es orar. Dice que es fe. Si usted y yo no escuchamos la palabra del Señor, no vamos a tener fe, vamos a tener positivismo. Y eso hace parte de la metafísica. Declare, confiese, promulgue, decrete. Eso sacan una cantidad de palabras y yo decreto, y yo cancelo, y yo digo, y yo. ¿Quién es el que está diciendo? Yo. Pero cuando apareció Jesús y el diablo lo estaba tentando, ¿qué dijo Jesús? Yo le digo que se vaya, escrito está. ¿Y quién fue el que mandó a escribir esas palabras? El Padre. Jesús nunca dijo en Juan 5, Jesús dijo, yo no puedo decir nada por mí mismo, yo no hago nada por mi propia voluntad, todo lo que veo hacer al Padre, eso hago. Y así como el Padre me levanta a los muertos y le da vida, así también me ha dado autoridad para que dé vida a todo el que quiere.
A todo el que yo quiera le puedo dar vida. Jesús dijo, yo no vine a hablar mis propias palabras, sino según oigo al Padre, así hablo. Ahora preguntémonos, ¿usted qué habla? Porque la fe, ¿cómo yo sé que una persona tiene fe? ¿O cómo sabemos? ¿Por la apariencia? Porque cuando usted habla la palabra de Dios hay un resultado. La palabra de Dios tiene poder para transformar, tiene poder para orar. Dice Mateo, el versículo 21, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Mateo está colocando énfasis en algo, en una acción. ¿En cuál? En la fe. Pero ¿cómo está mostrando el que tiene fe? Orando. Ahí dice, y todo aquel, dice, si tuvieras fe y no dudareis, no solo haréis esto en la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, o en oración, usted y yo debemos pedir, ¿cuándo? Cuando oremos. Y pedir conforme a su voluntad. El apóstol Santiago dice, si alguno ora, pero duda, es como la onda del mar que viene y va y nunca está firme, nunca avanza, nunca prospera. ¿Por qué? Porque está basado en su emoción, tiene duda, no está seguro si Jesús es la verdad, si Él responde o no. Pero cuando usted tiene la seguridad en Jesús, sabe quién es Él, entonces acude a Él y ora, y ahí está firme, ahí está seguro, ahí tiene la respuesta. Él es el Señor. ¿Por qué nosotros debemos tener fe? ¿Por qué? Acompáñeme a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, y aquí en esta es una advertencia para aquellos hombres. Hebreos capítulo 6, versículo 7, dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Está hablando de la tierra y le está hablando allí a la iglesia, a las personas que habían creído en Jesús, aquellos que se congregaban, que cantaban, que tenían un culto, una reunión, que partían el pan, que participaban y se acompañaban unos a otros. Les está diciendo que la tierra, ellos como tierra reciben la lluvia, y que esa tierra, si produce hierba provechosa para la persona que la labra, dice, para la persona que la trabaja, dice, recibe ¿qué? Bendición de Dios. Pero también dice el versículo 8, hay dos tipos de tierra, pero la que produce espinos, ¿esta tierra también está recibiendo el agua? Claro. ¿Y está recibiendo la bendición de Dios? Sí. ¿Está recibiendo los nutrientes? Sí. Pero dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. O sea que a Dios no le impresiona, a Jesús no le impresiona tanto lo que hacemos. ¿Qué es lo que le impresiona a Él? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él busca? El fruto. Y el fruto no es esfuerzo del hombre, el fruto es resultado de la obra del Espíritu en nosotros, de la abundancia del corazón, de todo lo que abunda en su corazón es lo que va a salir de sus labios. Esas palabras que usted dice, ¿de dónde salen? Del corazón. Hay personas que dicen, pero si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad, tantos muertos, tantos niños? ¿Por qué vemos que ahora los hombres están maltratando y haciendo tantas cosas contra los pequeños? ¿Sabe qué dijo Jesús? Porque sale del corazón. Es del corazón donde salen los adulterios, las fornicaciones, las luchas, los pleitos, las contiendas. Es ahí donde se forma. Y usted está aquí y está recibiendo la lluvia de Dios, está recibiendo el agua viva del Señor.
¿Qué es lo natural? Que usted produzca un fruto para Dios. Pero si usted no está produciendo un fruto, dice aquí que está próximo a ser ¿qué? Maldecido. Es que un día el Señor le diga, no te conozco. Pero Señor, yo hice. Señor, pero yo dije. Señor, pero yo sané. Señor, pero yo. Y Jesús va a decir, no te conozco. No te conozco. ¿Por qué es necesario tener fe para dar fruto? Acompáñeme a Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15. Versículo 8. Dice aquí Jesús está diciendo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Toda rama que no está en mí se seca, se muere. Pero toda rama que está unida a mí produce fruto. ¿Dónde usted y yo debemos estar unidos? ¿A quién? A Jesús. A Jesús, que es la vid verdadera, y de Él proviene toda la savia que nos alimenta. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Allá en Mateo está diciendo, miren, si ustedes oran creyendo, van a recibir lo que pidan. Cuando usted está unido a Jesús, usted no va a pedir de acuerdo a su deseo, de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su corazón, sino que va a pedir conforme a la voluntad de Dios. Va a pedir de acuerdo, y dice el apóstol Juan allá en sus cartas, que sabemos, y esta es nuestra confianza, que si pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, ¿qué va a suceder? La vamos a recibir. Por eso es que usted y yo cada día debemos conocer quién es Jesús, cuál es su deseo, cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere, y conforme a eso pedimos, y todo lo que pidamos, ¿qué va a suceder? Lo vamos a recibir. Pero no es que yo diga, no, es que el Señor tiene que hacer esto y esto y esto y esto. No, porque Él es el Señor y yo soy su siervo. Él es Dios y yo soy su creación. Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Él está por encima de mí. Él es el Señor y Él es soberano. Versículo 7, pero ¿qué debemos hacer para pedir y que todo lo que pidamos nos lo den? Permanecer en Jesús. ¿Y qué más? Y que su palabra permanezca en mí. Si yo permanezco en Jesús y su palabra en mí, es una relación. Entonces yo no voy a pedir nada en contra de mi pareja. Los que estamos casados sabemos esto. Si usted toma una decisión y le afecta a su pareja, ¿usted qué decide? Si debe tomar una decisión y le va a afectar a su pareja, le va a hacer daño, va a ir en contra de lo que ella quiere, ¿la toma o no la toma? No la toma. ¿Por qué? Porque usted quiere vivir bien. Cuando usted vive con Jesús y viene el deseo de hacer algo en contra de Jesús, usted toma la decisión y le dice, Señor, ayúdame a tomar la mejor decisión, y el Señor lo va a guiar. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿Cuándo? Cuando todos a una sola voz, cuando cuente tres, digamos, gloria a Dios. 1, 2, 3. ¿Así se glorifica a Dios? Pero sí, yo conozco personas que digan, gloria a Dios, y leen un versículo y gloria a Dios, amén, aleluya, y todo el tiempo es así, gloria a Dios. Usted no dijo gloria a Dios, usted no está glorificando a Dios. Mire, Jesús nos enseñó cómo se glorifica a Dios. ¿Cómo? En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis ¿qué? Mucho fruto. ¿Qué no encontró Jesús en la higuera? Fruto. ¿Usted quiere glorificar a Dios? ¿Qué debe hacer? Dar mucho fruto. Para usted, para que diga, mire, es que mire la cantidad de discípulos que yo tengo. Mire, el sábado pasado tuvimos bautismos. Y que usted diga, mire, todos los que yo bauticé, sí, usted los bautizó. ¿Quién fue? Es el Señor obrando a través suyo. Pero es que el fruto que está dando, no es la cantidad de palabras. Jesús no dijo, no crean que por la cantidad de veces que usted ore, o por la cantidad de palabras que use en la oración, que va a ser escuchado. No es el que me diga 100 veces Señor, Señor. Es el que hace la voluntad de mi Padre. Y aquí está diciendo, en esto se glorifica al Padre. ¿Cómo? En que llevéis mucho fruto. Que cuando el Padre venga a la higuera, que encuentre el fruto para Él. Ahora examinémonos.
¿Estoy dando el fruto que el Señor quiere? ¿O no tengo fruto? Y si el Señor viene hoy y comienza a buscar en cada una de nuestras vidas, y Él comienza ya y a cada uno comienza, venga que tengo hambre, y mis discípulos tienen hambre. En esta higuera puedo encontrar fruto para mí, puedo comer. Para terminar, vayamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 21. Cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo, deja las redes y yo te voy a hacer un pescador de hombres. Y durante esos 3 años Jesús le enseñó a sus discípulos qué significa pescar hombres. Y los llevó por diferentes lugares, les enseñó a orar, les enseñó a echar fuera demonios, les enseñó a sanar enfermos, les enseñó a anunciar el reino de los cielos. Ya ellos tenían una visión, tenían la visión del reino de los cielos, tenía toda la enseñanza. Y resulta que en Juan 21, Pedro lo había negado. Jesús le había dicho, Pedro, ¿tú me vas a negar? Pedro dijo, no, Señor, mi vida pondré por ti. Jesús le dijo, no, Pedro, el gallo cantará y tú me negarás. Y entonces dice que Pedro efectivamente cantó el gallo y Pedro lo negó. Y entonces ya él se fue y lloró y volvió arrepentido, volvió a juntarse con sus compañeros, con los otros discípulos. Y dice que les dijo, Juan capítulo 21, versículo 3 dice, Simón Pedro les dijo, ¿a dónde iba a ir Pedro? Voy a pescar. Jesús, ¿qué le había dicho a Pedro? Ahora, ¿a dónde debía ir a pescar? ¿Al mar? A la tierra. Pero Pedro, por su falta, pensó que ya había sido descalificado y que Dios le había dicho, ¿sabe qué? Chao. No. Miren lo que dice. Pedro dijo, voy a pescar. Y entonces ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Dios tenía a Pedro y a los discípulos ¿para qué? Para pescar hombres. Pero ellos se devolvieron a lo que hacían antes, a pescar. Y trabajaron toda la noche. Y luego de trabajar toda la noche, por la mañana, ¿qué tenían? ¿Se acuerdan de la higuera? Miren lo que dice Jesús. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Versículo 5. Y les dijo, hijitos, ¿tienes algo de comer? La higuera, Jesús se acercó a la higuera y buscó ¿qué? Algo de comer. Aquí se está acercando a sus discípulos, le dicen, ¿tienen algo de comer para mí, hijitos? Les está hablando de forma amable, de forma cariñosa. ¿Tiene algo para mí? ¿Tiene algo? Y han trabajado toda la noche. ¿Y qué les contesta? Le respondieron no. Y entonces les dice, versículo 6, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dice a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Qué se les había olvidado a los discípulos? Que no era por ellos, que no era por su capacidad, era por qué, por la palabra del Señor. Eso es la fe. La fe, un sinónimo de fe en el griego es fiel, fidelidad. Cuando usted dice yo creo, yo tengo fe, ¿qué está diciendo? Yo soy fiel. ¿A quién? A mi pensamiento, a mi deseo, no a la palabra del Señor. Quiere decir que el orden de la fe es, Él habla, yo obedezco. Jesús le dijo, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? En Hebreos capítulo 11 está hablando que Dios habla y el hombre que tiene fe camina de acuerdo a esa palabra. Va a donde el Padre le dice, va a donde Dios le dice, hace lo que Dios le dice sin importar. Los profetas utilizaban imágenes y eso es lo que está haciendo Jesús aquí. Elementos físicos para enseñarle al pueblo, para mostrarle al pueblo su condición. Hace unos meses terminamos de predicar Oseas y estaba mostrando la mujer adúltera
está mostrando a la nación de Israel cómo Dios la ama, la cuida, la protege, le da todo lo que necesita, pero su corazón se va tras otros amantes y quiere saciar sus deseos desenfrenadamente, pero Dios vuelve y la trae, Dios vuelve y la trae, Dios tiene misericordia. Está representando, dice allá en el profeta Isaías, que Dios lo puso a andar desnudo para mostrarle al pueblo su condición, que Dios lo puso a que se rapase solo una parte de la cabeza. Y aquí Jesús está colocándole a los discípulos la higuera. ¿Y qué es lo que quiere Jesús encontrar en la higuera? Fruto. ¿Qué es lo que quiere Jesús encontrar en sus discípulos? Fruto. ¿Qué es lo que Jesús quiere encontrar en usted y en mí, en la iglesia del Señor? Un fruto para Él, no un fruto para el hombre. Cuando estábamos buscando los 1000 suscriptores en YouTube, en la cuenta de YouTube de la iglesia, no era para que nos dieran para monetizar los videos, sino para que poder transmitir a través del celular sin necesidad de un computador, para hacer las transmisiones, para que la palabra de Dios llegara a más personas. Ese es nuestro deseo, no volvernos influencers de la palabra ni del evangelio, sino que la palabra de Dios corra y que la gente que esté dispuesta pues reciba esa palabra. Y entonces aquí Jesús le está diciendo, ¿tienen algo de comer? Ellos dicen no. ¿Qué es la vida de fe? ¿Cómo usted y yo damos fruto? Teniendo la palabra, teniendo comunión con el Señor, acercándonos a Él y viviendo de acuerdo a esa palabra. Y dice, entonces, versículo 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Versículo 15, ellos esperaban que el Señor los regañara, ellos esperaban que el Señor les dijera, yo les he advertido, ¿cuántas veces le he dicho que no haga lo mismo? No, miren lo que hace el Señor. El Señor, ¿se acuerda lo que leímos en Hebreos? Acérquese confiadamente y encuentre el oportuno socorro. Él tiene compasión. Versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿quién fue el que tuvo la idea de ir a pescar? Y entonces allí estando Simón Pedro, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? Tal vez si el Señor viene y no encuentra fruto en usted, es porque ha abandonado la palabra de Dios, la comunión con Dios, y ya no produce un fruto para el Señor. El Señor no puede encontrar algo que comer. Pero hoy, al igual que Pedro, le está preguntando a Pedro, hoy le está preguntando a usted, y me está preguntando a mí. Y no le preguntó a todos, sino le preguntó a Pedro. Él dijo, ¿tú me amas? Tú me amas, Pedro. Y coloque ahí su nombre. Y el Señor le está diciendo, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? Y mire lo que contesta Pedro. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Aquí en español utiliza la misma palabra, amor, pero en el griego no. En el griego lo que Jesús le está preguntando es, ¿tú me amas verdaderamente, entrañablemente? Y Pedro le responde, Señor, yo te quiero. Lo que yo siento por ti no es tan grande como lo que tú sientes por mí. Ese amor que desborda, ese amor con el cual me cuidas, no, yo solamente alcanzo a quererte, yo solamente te quiero. Y entonces le respondió, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos, o sea, vive para mí, cuida mis ovejas, cuida mis pequeños, cuídalos, tú me amas, tú me quieres, cuídalos. Pero vuelve y le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Aquí ya Jesús no le pregunta con la palabra griega ágape, sino que le dice, Señor, tú me quieres, Jonás, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me quieres? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.
¿Qué le está diciendo al Señor? ¿Tú me amas? Vive para mí. Cuida de lo mío, encárgate de lo mío. Vive para mí. Cuida de mis corderos, de mis ovejas. Cuida de mi rebaño. Cuida, no se te olvide, yo ya te saqué de allá para ser pescador de hombres, para cuidar aquí. Cuando el Señor vuelva, Él no quiere encontrar solamente una apariencia, sino Él quiere encontrar ¿qué? Un fruto agradable para Él. ¿Qué es fe? Es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, es ser fiel a la comisión, a la tarea que el Señor nos entregó, a cada uno de nosotros. Ninguno está aquí de adorno están estas plantas, pero aún así, ellas producen oxígeno, ellas están cumpliendo su función. Usted está ahí, no para ocupar esa silla, sino para cumplir con la tarea, la labor. Por eso el Señor en esta mañana quiere venir delante de suyo y decirle: venga, usted me ama, me amas, quieres vivir para mí, cuida, haz lo que te he encomendado. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.